Amado Dios, delante de tu presencia, Señor, venimos esta tarde para disponer nuestro corazón, Padre, para disponer nuestras vidas a adorarte, a engrandecerte, Señor. Estamos aquí no por nuestra propia cuenta, Señor, sino porque tú has permitido que el día de hoy estemos aquí, Señor, honrando tu palabra, honrando tu presencia, Rey de Reyes, honrando tu santidad y honrando tu grandeza, Padre. En esta tarde yo vengo delante de ti y en esta tarde yo me quito, Señor, para que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mis labios, hablando a través de mi corazón. Padre, yo te pido en esta tarde que pongas tu gracia, Señor. Coloca tu gracia en mi vida, Padre, para que a través de este video, Señor, para que a través de este audio podamos tocar corazones, Señor, se puedan tocar vidas, pueda venir una restauración, Señor, a tu pueblo que en este momento tanto lo necesita, Señor. Padre, la palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Padre, yo te pido que en este día tu palabra sea agua de vida para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces la palabra de hoy se llama la verdadera identidad del pueblo de Dios. Amén. Amén. Pues realmente, yo quiero introducir diciéndoles que vivimos en tiempos proféticos. Yo ya les he dicho en otras ocasiones que vivimos en tiempos proféticos, pero aparte de vivir en tiempos proféticos, vivimos en un tiempo en donde el pueblo de Dios está careciendo de identidad. ¿Sí? Yo ya les he dicho que en este momento, en estos tiempos en que vivimos en un tiempo donde hay más de 4.000 denominaciones, más de 40.000 denominaciones. Eso nos está hablando de una falta de identidad. Vivimos en un tiempo donde digamos el cristianismo está en decadencia, pero está en decadencia ¿por qué? Porque realmente no, como pueblo de Dios no hemos logrado impactar a las nuevas generaciones, ¿sí? O sea, las nuevas generaciones no ven como un interés por la palabra de Dios. Entonces eso me lleva a pensar de que algo está sucediendo y esto me lleva a hacer esta enseñanza que el día de hoy yo les traigo. Es una enseñanza que va a ser de mucha bendición para los que la escuchen. Y después de esta enseñanza, ¿cuál es la idea? Después de esta enseñanza es que ustedes puedan tener como hijos de Dios la verdadera identidad que el Padre quiere que ustedes tengan. Amén. Entonces espero que sea de bendición y quiero que vamos a el libro de Génesis, capítulo 17. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Shaddai, el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en mucho, grandemente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas naciones. Mucho ojo con esa palabra. Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas naciones. Sí, porque realmente cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que él será padre de muchas naciones, ahí es donde el Señor está haciendo una promesa para que todas las naciones entren a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces por eso es muy importante esta palabra aquí. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. ¿Sí? O sea que mire que para Dios es tan importante el nombre y Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham.
¿sí? Porque Abraham quiere decir que él sería el padre de multitud de naciones. Entonces mire que para Dios el nombre de una persona tiene mucha importancia, ¿sí? Los nombres bíblicos. Amén. Y te haré fructificar en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus viajes, toda la tierra de Canaán en heredad para siempre, y seré Dios de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, mi pacto guardarás tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces yo quiero que usted le ponga especial atención a esta palabra descendencia, porque esta palabra descendencia es la palabra, el Strong 2233, que es la palabra sera, ¿sí? Entonces la palabra sera, mire que si usted por ejemplo lo mira en un diccionario, en el diccionario de la Biblia paralela, la transliteración de la palabra descendencia es la palabra sera. Y esa palabra sera quiere decir simiente, generación, linaje, semilla, ¿sí? Descendencia. Entonces, ¿eso de qué nos está hablando? Nos está hablando de una descendencia no tanto espiritual, sino de una descendencia física, de una descendencia terrenal, porque la palabra sera nos está hablando de simiente. La palabra sera nos está hablando de semen, o sea, de generación. La generación de Abraham, dice la palabra de Dios, dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus viajes, toda la tierra de Canaán en heredad para siempre, y seré Dios de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, mi pacto guardarás tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces mire que el pacto que está haciendo Abraham, el pacto que está haciendo Dios con Abraham, es decir, con la cera de Abraham, con la simiente de Abraham, es un pacto perpetuo. O sea, es un pacto que no lo podemos abolir. Es un pacto que usted y yo no lo podemos omitir, no lo podemos ignorar. De hecho, cuando nosotros entramos a la iglesia, a nosotros nos enseñan eso, que nosotros somos descendencia de Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham fue el que se le hizo la promesa de que él sería padre de multitud de naciones. Entonces, si es padre de multitud de naciones, la descendencia de Abraham va a tener que ver algo con los gentiles, o va a tener mucho que ver con los gentiles, no únicamente con la raza semita, o con lo que nosotros llamamos israelitas, con lo que nosotros llamamos judíos, sino que va a tener que ver mucho con el pueblo gentil, o con las otras naciones. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar, cómo se hace eso. Porque si somos sinceros, a la vista nosotros decimos: bueno, pero Dios le hizo la promesa a un semita, le hizo la promesa a un arameo, porque Abraham realmente era un arameo, pero luego como a un arameo, ¿sí?, va a ser padre de multitud de naciones. Y eso es lo que yo hoy les voy a explicar, cuál fue el plan de Dios y cómo Dios lo hizo. Amén. Ahorita yo quiero que vamos a Génesis 22:1. Dice así la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y sacrifícalo allí para holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el joven iremos hasta allí, adoraremos y volveremos con ustedes.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dijo: voces desde los cielos, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el joven, y no hagan a él nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único de mí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un matorral por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire que aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Aquí hay varias cosas interesantes, porque Abraham iba a hacer un sacrificio, ¿sí? Y normalmente los sacrificios que se hacían por el pecado, o eran ofrendas de agradecimiento o ofrendas de paz. Amén. Entonces, en este caso, si no había cordero para el sacrificio, pues no iba a haber remisión de pecados, o no se iba a cumplir el propósito para el cual se llevaba la ofrenda. Entonces, simplemente, si no hay sacrificio, no se cumplía el propósito. En este caso el Señor le dice: necesito que sacrifiques tu hijo. Entonces, ¿quién era el sacrificio? El hijo. Pero recuerde que a través de Isaac vendría la simiente o la multitud de naciones. Entonces, ¿qué pasaba si Abraham sacrificaba a su hijo? Lo que iba a pasar era que ya él, siendo un hombre tan viejo, de más de 100 años, pues estaba queriendo decir que a Dios simplemente le había placido tomar su hijo para que él lo sacrificara, y ya no le iba a cumplir la promesa de ser multitud de naciones. Y Dios no es mentiroso, ni es hijo de hombre para mentir, ¿sí? Entonces Abraham sabía que Dios iba a hacer algo extraordinario para proveer el cordero del sacrificio, porque si no hay sacrificio, no hay remisión de pecados. Si no hay sacrificio, no hay recurso para hacer el compromiso con Dios, o el pacto que en ese momento se va a hacer con Dios, de que yo ofrezco un cordero y Dios pasa por alto mis pecados. Y mire que esa es una figura de lo que luego Dios viene a hacer con nosotros, ¿sí? O viene a hacer con el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel fue disperso entre las naciones, como lo vamos a ver más tarde, y ya no había recursos para que ellos volvieran a ser pueblo de Dios, ¿sí? Dios tenía que proveerse de un sacrificio, porque si Dios le hizo la promesa al pueblo de Israel de que volvería a ser pueblo, Dios se buscaría ese sacrificio o ese cordero para que el pueblo de Israel volviera a ser pueblo. Y mire que Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero a Dios sí le tocó entregar a su hijo por el pueblo de Israel. Entonces mire la figura tan bonita. Dios está probando a Abraham en ese momento, ¿sí? Y Dios está diciendo como algo así como: vamos a ver si él está, y si él tiene la voluntad para entregarme a su hijo, si él tiene la voluntad para entregarme a su hijo, aunque yo no se lo vaya a pedir realmente. Esa fe que tuvo Abraham va a hacer de que mi justicia actúe, porque a mí sí me va a tocar entregar a mi hijo por el sacrificio del pueblo, o por el sacrificio, o por expiación a los hombres. Mire que esa es la figura, tremendo, ¿no? Muchas veces pasamos por alto este mensaje, pasamos por alto esta historia, y la vemos simplemente como una historia de niños donde Abraham va a sacrificar su hijo porque Dios se lo pidió. Pero mire que tiene una profundidad de entendimiento mucho mayor. Amén.
Pasemos de ahí al 18. Pasemos al 16. Al versículo 16 dice, y dijo, por mí juro, declara Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Mire, ahí está lo que yo le estoy diciendo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Usted no se le hace muy conocida esa palabra que Dios le hace a Abraham? Esa palabra se relaciona mucho con una palabra que luego nuestro Señor Jesús le da a Pedro. Y él le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y te digo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mire la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Dice, vuelve y le hace la promesa y le dice, en tu simiente, repita conmigo, en tu simiente serán benditas todas, diga todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire que aquí está mucho más clara la palabra, porque dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo se hace eso? Ya le voy a explicar. Amén. Amén. O sea que a través de la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a tener la oportunidad de ser pueblo de Dios. Es lo que Dios le está diciendo a él, lo que le está prometiendo. Amén. Ahora vamos a Génesis 35:9. Usted sabe que después viene, o sea, a través de Abraham viene Isaac, ¿sí? Luego viene Esaú, luego a través de Isaac viene Jacob, y Jacob se queda con la promesa. Amén. Dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar para el Elión que apareció a ti cuando oías de tu hermano Esaú. Recuerden que Esaú rechazó la progenitura. ¿Y quién se quedó con la primogenitura? Jacob. Amén. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses de los extraños que hay entre ustedes y purifíquense y cambien sus vestidos. Él sabía que iba a recibir algo grande de parte de Dios. Pasemos al versículo 9. Y apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Sí? Entonces mire que aquí ya Dios le cambia el nombre, la envuelve otra vez la importancia de los nombres. En la palabra de Dios los nombres tienen una importancia. ¿Y por qué Él le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel? Porque a través de Jacob, a través de los 12 hijos de Jacob, se forma lo que luego nosotros vamos a llamar Israel. Amén. Amén. Entonces, cuando las 12 tribus reciben los mandamientos, está Neftalí, está Gad, está Aser, está José, o sea, están todos los hijos de Israel. Aquí vamos a desmitificar un concepto que hay, porque es que cuando a nosotros nos hablan de un israelita, nosotros decimos, ese es un judío, ¿sí? O cuando nos hablan de algún semita o nos hablan del Antiguo Testamento, nosotros inmediatamente decimos, esos son los judíos. Pero mire que
quiero entrar a explicarle lo siguiente, que a qué se le llamó Israel, a las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob. Por eso Dios le pone a Jacob y le dice, ahora ya no te llamarán más Jacob, sino Israel, porque a través de Jacob viene la fundación del pueblo de Israel. Y Judá es una de las 12 tribus, no son las 12 tribus. Eso es como usted decir que todos los colombianos son caleños, pero realmente no es así. Un caleño es un colombiano, pero un colombiano no necesariamente es un caleño. Así mismo sucede aquí. Judá es una de las 12 tribus, pero las 12 tribus no son Judá. O sea que un israelita no es necesariamente un judío. Un judío sí es un israelita, pero no necesariamente un israelita viene siendo un judío. ¿Sí? Porque habían diferentes tribus. Puede ser un neftalita, puede ser un danita, puede ser un benjamita, un efraimita, un levita. Entonces mire que son diferentes. Entonces con esto que yo les estoy explicando, vamos a quebrar ese mito, o vamos a romper ese paradigma de que todos los israelitas son judíos. Desde ahí empezamos con un mal concepto. Amén. Ahorita vamos a Génesis 37:5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Entonces mire que este sueño es el principio de la entrega de los, o sea, este es la gota que rebosó la copa para que sus hermanos lo entregaran a él a los egipcios. Amén. Pero aquí hay varias cosas importantes. Mire el sueño que tuvo José. Resulta que todos los hermanos, o sea, todas las 12 tribus se estaban inclinando hacia él. Y ya vamos a ver por qué. Sí, porque luego lo que después se va a llamar la casa de Israel, ¿sí? Viene liderándola uno de sus hijos, al cual Jacob le hace la promesa que es Efraín. Por eso a través de José vendría el liderazgo de la casa de Israel, o de lo que luego llamamos Israel. Mire que aquí hay otra cosa interesante. Cuando Jacob le interpreta el sueño a José, él interpreta como que las estrellas, las 12 estrellas, son las tribus de Israel. Jacob es el sol y su esposa es la luna. Eso tiene que ver mucho con una profecía que hay en Apocalipsis 12, donde dice que aquí se apareció una mujer en el cielo, que tenía la luna debajo de sus pies, el sol en su cabeza y 12 estrellas estaban sobre ella. ¿Sí? O sea, esta porción de la escritura es muy importante para después entender Apocalipsis 12. Amén. Ahorita vamos a Génesis 48:16, que es donde ya se empieza a desarrollar el plan de Dios con Israel. ¿Sí? O sea, se le hace otra promesa, digamos que nueva, pero hace parte de lo que Dios le prometió a Abraham. Amén. Y del sueño que tuvo José, tiene que ver mucho con el sueño que tuvo José. Vamos a Génesis 48:16.
Mire que esta es la porción de la escritura donde ya José se le revela a sus hermanos estando en Egipto, y él le dice a sus hermanos y a su padre, vuelvan acá, pero cuando ellos regresan, resulta que José ya tiene dos hijos, tiene a Efraín y a Manasés, y Efraín y Manasés representan ¿qué? El hijo de una egipcia con un semita, ¿sí? Porque es el hijo de José con la hija del faraón. Entonces mire que aquí, estos dos hijos, Efraín y Manasés, ya es una mezcla entre el arameo y el mundo. Ya es una mezcla entre el semita y el gentil. Y esto es muy importante que lo podamos entender, amén. Entonces, ¿qué le dice Jacob a José? Le dice, tráeme tus dos hijos, a Efraín y Manasés, porque Efraín y Manasés van a venir a tener una herencia dentro de Israel, o dentro de las 12 tribus de Israel, amén. Ese es el contexto. Ahora sí leamos el 16, el 15 leamos. Y bendijo a José diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me apacienta desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea invocado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y Jacob, y multiplíquense mucho en medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande. Pero escuche lo que lo promete. Dice, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces mire que porque yo les hacía hincapié a ustedes, o les hacía énfasis en que los hijos de José, que ya vienen a tener una promesa que a través de ellos vendrán multitud de naciones, era ya el hijo de la simiente de Israel con un gentil. Porque a partir de aquí ya Dios empieza a desarrollar la promesa de que luego a través de la simiente de Abraham vendrían multitud de naciones a ser pueblo de Israel. Amén. Entonces dice, él y su descendencia formarán multitud de naciones, y los bendijo aquel día diciendo que con su nombre se bendiga en Israel, y se diga, haga Elohim como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Luego dijo Israel a José, yo me muero, pero Elohim estará con ustedes y les hará volver a la tierra de sus padres. A ti te he dado una porción sobre tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Amén. Ahorita yo quiero que vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Vamos desarrollando rápidamente la idea a la que yo los quiero llevar. ¿No? Primera de Reyes 11. Ustedes saben que los únicos 3 reyes que tuvieron el privilegio de gobernar a las 12 tribus de Israel, ¿cuáles fueron? El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Ya después, cuando el rey Salomón cayó en apostasía, el reino fue dividido en 2. Amén. Dice el 11, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas,
gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no llegarás a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David, su padre. ¿Sí? Entonces, avancemos al versículo 13, al versículo 11, perdón. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, escuche la palabra, dice: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Entonces mire que ¿qué le está diciendo Dios? Digo, a causa del pecado de idolatría que has cometido, yo voy a romper el reino. Lo único que yo voy a dejar, te voy a dejar a ti, a tus descendientes, va a ser 2 tribus. Entonces, ¿qué le quedó a Salomón? 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho la promesa a David que en su trono no faltaría rey. Y porque además había una promesa de que a través de la simiente de David iba a venir el Mesías. ¿Sí? Iba a venir el Mesías. A través de la tribu de Judá vino ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a Primera de Reyes 11:29. Vamos más adelante. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Dios, a través del profeta Ahías, él está haciendo la división del reino. Entonces, ¿en qué consistía la división del reino? ¿Sí? En que Dios iba a dejar a la casa de Judá y a Benjamín. ¿Sí? Esto es lo que más adelante se va a llamar la casa de Judá. Y las 10 tribus del norte, es decir, Efraín, Dan, Gad, Rubén, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, es lo que más tarde vamos a llamar las tribus del norte o la casa de Israel. Entonces mire que esta es la primera vez en la escritura donde Dios hace referencia a 2 casas: a la casa de Israel en el norte, que son estas que están acá, y a la casa de Judá, que está en el sur, que es la de aquí abajo. Por eso es que muchas veces usted y yo no entendemos la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos el mal llamado Antiguo Testamento, nosotros muchas veces vemos que unas veces el Señor habla de la casa de Judá, y otras veces habla de la casa de Israel, y otras veces habla de la casa de Judá. Pero es porque no hemos entendido este concepto. Cuando nosotros entendemos el concepto de las 2 casas o de la división que hizo Dios por el pecado de Salomón, entonces nosotros podemos entender más la Biblia. Y la podemos entender más ¿por qué? Porque hay unas promesas que son para la casa de Israel y hay otras promesas que son para la casa de Judá. Entonces, casa de Judá
¿Casa de Israel o casa de Efraín? ¿Por qué las 10 tribus se quedaron con el nombre de casa de Israel? Porque ellos dijeron, como nosotros tenemos mayoría, nosotros nos quedamos con el nombre. Entonces fueron llamados casa de Israel. ¿Y por qué se les llama casa de Efraín? Porque usted sabe ya que a Efraín se le hizo la promesa de que a través de ellos, ellos vendrían a ser multitud de naciones. Y además porque la tribu de Efraín era una tribu líder dentro de las 10 tribus. Entonces ellos en muchas ocasiones adoptaban el nombre y no se les llamaba casa de Israel, sino casa de Efraín. Entonces la casa de Efraín y la casa de Israel, cuando escuchen hablar casa de Efraín o casa de Israel, es lo mismo. Pero la casa de Judá es la otra, es la del sur. Entonces miren que Israel tiene dos historias diferentes. Una es la historia de la casa de Judá y otra es la historia de la casa de Israel, sino que las hemos mezclado. Amén. Vamos a Primera de Reyes 12:25. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Entonces, ¿quién reinaba sobre la casa de Judá? Jeroboam, hijo de Salomón. ¿Quién reinaba sobre la casa de Israel o la casa del norte? Jeroboam reinaba sobre las 10 tribus o casa de Israel. Y Roboam, hijo de Salomón, reinaba sobre la casa de Judá y la casa de Benjamín. Entonces, este contexto es este. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Y por qué? Porque todas las fiestas se celebraban era en Jerusalén. Y usted sabe que Jerusalén era la capital de Judá. ¿Sí? Allá estaba el templo, estaba el arca del pacto. Entonces, ¿qué sucedía? Que ahorita Jeroboam tenía miedo de que cuando fuera la fiesta de las primicias, de que cuando fuera la fiesta de los panes sin levadura, de que cuando fuera la fiesta de la Pascua, ellos se fueran a Jerusalén a celebrar la fiesta y se empezaran a quedar allá. Ese era el temor que él tenía. Entonces dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me mataran a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante has subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Imagínense. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces mire, ¿por qué les leo esta porción de la escritura? Porque el mismo Jeroboam, al que Dios le entregó las 10 tribus, ¿qué hizo? Empezó a sumir a la casa de Israel en una profunda idolatría. Él, por el temor de que el pueblo se le fuera, el pueblo que ya estaba habituado a celebrar la fiesta, se le fuera a celebrar fiesta en Jerusalén, él dijo, no, pues vamos a hacerle 2 becerros de oro acá y vamos a hacerle su propia fiesta acá para que ellos no tengan que ir a Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que fueron cosas que él inventó de su propio corazón. ¿Sí? Entonces mire que
lo que está denotando la Biblia aquí, que es que cuando tú y yo hacemos cosas que están fuera de la palabra de Dios, cuando nosotros le atribuimos fiestas a Dios, al Eterno, que no están en la palabra de Dios, para Dios es algo abominable. Y es la primera vez que la casa de Israel empieza a hacer esto. Fuera de eso de que se fabricaron 2 becerros de oro, diciendo que esos 2 becerros eran los que lo habían sacado de Egipto. Mire, lo mismo que hizo Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Llevó el pueblo a la idolatría. Aquí este hombre está llevando al pueblo a la idolatría y fuera de eso los está llevando a celebrar fiestas paganas. ¿Y cuando ya se convierte en una fiesta pagana? Se convierte en una fiesta pagana cuando es una fiesta que nosotros inventamos en nuestro propio corazón. Y está haciendo alusión también a la fiesta de Navidad. ¿Por qué a la fiesta de Navidad? Porque nosotros decimos, es que la fiesta de Navidad que nosotros hacemos es para Diosito, pero es algo que no está en la palabra de Dios. ¿Sí? Decimos, no, es que el día de San Valentín nosotros lo hacemos como agradecimiento a Dios, pero es algo, hermano, que no está establecido en la palabra. Es algo que nosotros nos hemos inventado en nuestro propio corazón porque estamos habituados a la idolatría. Entonces no se ponga a inventar, obedezca la palabra de Dios. Amén. Ahorita ya vamos rápidamente a Segunda de Reyes 12:25. Bueno, no, Primera de Reyes 12:25 ya lo leímos. Vamos a Segunda de Reyes 17. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zor, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió toda la tierra y sitió Samaria, capital de la casa de Israel. ¿Sí? Jerusalén, capital de la casa de Judá, para que lo tengan en cuenta. Y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalal, en Ahor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y escuche lo que dice el 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a los dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Amén. Entonces mire que esta porción de la escritura nos está marcando un punto importante en la historia de la casa de Efraín o de la casa de Israel. Porque aquí es donde Dios está permitiendo que los hijos de Israel sean deportados. Ahí es donde ellos, o sea, cuando ellos son llevados a Siria cautivos, a partir de ahí empieza la dispersión de la casa de Israel. Ellos, después de que llegan a Siria, ellos son dispersos por todas las naciones. Entonces yo quiero aclararles algo. Mire que hay 2 diásporas. Bueno, en realidad hay varios diásporas, pero las 2 diásporas más importantes que a veces nosotros las confundimos son: la primera diáspora o dispersión fue la dispersión que Dios hizo de la casa de Israel o las 10 tribus del norte por su idolatría. Ellas fueron llevadas a Siria y luego por todas las naciones, pero la casa de Israel o las tribus del norte nunca regresaron. Luego está la otra deportación que se le hizo a la casa de Judá, cuando ellos son llevados a Babilonia. ¿Sí? Cuando ellos son llevados a Babilonia a través de Nehemías y a través del otro profeta. ¿Cómo es que se llama el otro profeta?
está Nehemías y está Esdras. Muy bien. A través de Nehemías y a través de Esdras, la casa de Judá regresa nuevamente a Jerusalén. ¿Y por qué regresaron? Porque era a propósito de Dios. Recuerde que Dios le hizo la promesa a David y le hizo la promesa a Salomón, que ese remanente nunca iba a ser quitado, porque a través de ese remanente, a través de la casa de Judá, iba a venir nuestro Señor Jesús. Sí, me van copiando hasta ahí. Entonces miren que la casa de Judá regresa a Jerusalén, y ahí en ese punto en donde tú y yo tenemos la confusión. ¿Por qué? Porque no regresaron sino judíos a Jerusalén. Entonces decimos, ya Israel son los judíos. Pero ¿por qué tenemos ese concepto de que son los judíos? Porque las otras 10 tribus nunca regresaron. Pero vamos a ver que el propósito de Dios no era que las 10 tribus quedaran dispersas, sino que regresaran. Y ahí es donde usted y yo entramos en la historia. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando desterró a las 10 tribus a la casa del norte, le aplicó Deuteronomio 30. Ahora yo quiero que vamos a Deuteronomio 30. Un momentico. Dice así: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieras a Yahweh tu Dios y obedecieras a su voz, conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde tú eres esparcido, Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados, mire lo que dice aquí, lo profundo, dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo de los cielos, de allí te recogerá Yahweh tu Dios y de allá te tomará, y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Amén. Entonces, cuando Dios estaba enviando a la casa de Israel dispersa por todas las naciones, realmente lo que Dios estaba haciendo era aplicándoles Deuteronomio 30. Que si ellos rechazaban el mandamiento, que si ellos rechazaban la primogenitura, entonces Dios los iba a esparcir por todas las naciones. Pero hay una cosa bonita. Mire lo que Dios está diciendo ahí. Dios está diciendo que si ellos en medio de las naciones a donde Dios los hubiese esparcido escucharan la voz de Dios, entonces Dios los iba a volver a traer de donde estuvieran. Eso es algo celestial. ¿Sabe por qué? Porque esa promesa era muy difícil de cumplir. Porque ¿cuántos años pasaron? O sea, Dios envió a la dispersión a esa generación. Pero ¿cómo iba a volver a hacer volver una generación donde ya han pasado 800 años, 1000 años, 2000 años? Supuestamente ya esa promesa no se podía cumplir. Porque ¿a dónde estaban ellos? En 4 metros bajo tierra. Entonces, ¿cómo iba a cumplir Dios la promesa? Y lo otro bonito que Dios está prometiendo allí es que les iba a circuncidar el corazón. Cuando hablamos de la circuncisión en el corazón, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Miren lo tremendo. O sea, Dios les aplicó Deuteronomio 30, pero le está haciendo la promesa de que si se arrepienten, Él los va a hacer regresar. Amén. Devolvámonos un poquito. Devolvámonos un poquito allí mismo, a Deuteronomio 29, 10.
Dice, ustedes todos están hoy en presencia de Yahweh su Dios. Esto cuando lo habló el Señor, esto lo habló el Señor cuando les entregó el pacto, o cuando Dios les está entregando la Torá, ¿sí? O cuando les está entregando lo que nosotros mal llamamos la ley de Moisés, que ese es otro concepto que tenemos que desmitificar, porque esa palabra ley fue la palabra que en nuestra cultura o en la cultura occidental encontraron para traducir la palabra Torah. ¿Sí? Nosotros en el hebreo, ¿sí? Había el concepto de Torah, o sea, cuando Dios le entrega los mandamientos o las instrucciones a Moisés, esa era la palabra Torah o instrucciones de Dios para el pueblo. Entonces cuando los occidentales o los griegos vienen a hacer la traducción de la palabra de Dios, entonces lo más cercano que ellos encuentran a Torah, ¿qué es? Ley. Entonces esto es ley. Pero cuando tú escuchas ley, tú dices, ley es cárcel, represión. Cuando tú escuchas la palabra ley, tú dices, uy, atadura, ligadura, cárcel. Cuando nosotros escuchamos esa palabra ley, entonces a partir de esa mala traducción nos empiezan a apartar de los mandamientos, de lo que Dios le entrega a Moisés, que es la Torá. Amén. Entonces en este contexto Dios les está hablando en Deuteronomio 29:10. Dice, ustedes todos están hoy en presencia de Yahweh, su Dios, los cabezas de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los varones de Israel, sus niños, sus mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para que confirme hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y escuche lo que dice aquí, y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, ojo con lo que yo le voy a leer aquí, sino con los que están aquí presentes hoy y nosotros delante de Yahweh nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Entonces mire que esta es una promesa celestial. Dios les está diciendo, ustedes hoy están aquí todos, desde el gobernante hasta el príncipe, hasta el que corta la leña, están sus hijos, está hasta el perro, para que ustedes no digan que aquí faltó alguno y que no escuchó qué pacto fue el que yo le entregué a Moisés para ustedes. Es más, les dijo el Señor, no solamente ese pacto lo estoy haciendo con ustedes, que está hasta el perro aquí, no con los que no están. ¿Y cuáles eran esos que no estaban? Esos que no estaban eran los hijos de los hijos de los hijos. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la palabra y queremos entender un concepto celestial nos cuesta. Porque para Dios, para nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no existen. Pero si van a nacer en el corazón de Dios están. Esta promesa es algo así parecido. Dios no estaba viendo. Ellos no estaban viendo, y no a los que estaban ahí presentes físicamente, pero Dios ya estaba viendo la descendencia de ellos. Y con esa descendencia era el pacto y era la promesa. Amén. Ahorita vamos a Jeremías 3:6. Vamos a hablar un poco de la carta de divorcio que Dios le da a la casa de Israel. Dejemos un momentico a la casa de Judá a un lado y vamos a hablar de la casa de Israel. Dice así la palabra: me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Está hablando de la casa de Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido
y dado carta de repudio. Diga, carta de repudio. Carta de repudio. ¿Sí? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Y qué es eso de la carta de repudio? Usted sabe que Dios le llamaba a Israel su esposa. Entonces cuando Dios hace ese pacto que yo le leí ahora, que le dice, ustedes están todos presentes y están escuchando el pacto que yo les estoy haciendo a ustedes, que yo estoy haciendo con ustedes, que luego por allá es sellado con sangre, es rociado el pueblo con sangre, y Dios sella ese pacto donde Israel, a través de guardar sus mandamientos y de decir sí lo vamos a cumplir, ellos están haciendo un pacto matrimonial con el Eterno o con Dios. O sea que Israel se casó con Dios. Y el pacto que Israel hizo con Dios estaba reflejado a través de los mandamientos que ellos deberían guardar. Ellos dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que está ahí escrito. Entonces Moisés los cogió y los roció con sangre, y ese era el sellamiento con sangre, porque todos los pactos en la Torá se sellan con sangre. Amén. Pero ahorita Dios le está dando carta de divorcio a las 10 tribus o a la casa de Israel, porque usted sabe que, como yo les leí ahora, ellos cayeron en una apostasía hasta lo sumo, y ellos dijeron, ya no queremos más tus mandamientos, ya no queremos el pacto, ya no queremos ser esposa de Dios, ya no queremos ser esposa del Eterno, nos vamos a los gentiles. Entonces Dios les da carta de divorcio, y eso era algo grave. Mire lo que dice aquí, devolvámonos al 3:1. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntara a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 4 hay un mandamiento que dice que si el esposo se casa y la esposa comete adulterio, y el esposo le da carta de divorcio por adulterio, y esa mujer se casa con otro hombre, el primer esposo no puede volver con ella. Entonces Dios, aquí en Jeremías 3, le está haciendo una promesa a la casa de Israel, donde le está diciendo, yo te esparcí por las naciones y te di carta de divorcio, vuelve a mí. Me imagino en el cielo los ángeles diciéndole, Señor, pero tú estás loco, tú estás violando tu misma palabra, porque la casa de Israel no puede volver a ser tu pueblo, porque tú le diste carta de repudio, y la repudiada no puede regresar con el esposo. Entonces mira el problema que había. Dios quería que la casa de Israel regresara, pero ellos no podían regresar, porque Dios no puede pasar por encima de su misma justicia o de su misma ley. ¿Sí me están entendiendo? Si algo no me entienden, me lo dicen. Amén. Vamos a Ezequiel 11:14. Dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, aléjense de Yahweh, a nosotros fue dada la tierra en posesión. Entonces mire que incluso hasta el odio, que eso lo vamos a explicar más adelante, el odio que sentían los fariseos y los judíos por los samaritanos estaba profetizado. ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos eran la casa de Israel, sino que los samaritanos ya estaban cruzados. Entonces por eso era el odio de ellos. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los que estaban alrededor eran la casa de Israel, identificada todavía en ese tiempo por sus hermanos. Pero ellos no querían
que estos hermanos que ya se habían mezclado con los gentiles volvieran a ser pueblo de Dios. Entonces yo les decía, no, nosotros somos los originales, nosotros somos judíos y nosotros regresamos a la tierra y nosotros nunca nos hemos mezclado. Ustedes váyanse, que ustedes ya no son pueblo de Dios. Y miren que hasta esto estaba profetizado. Amén. Dice, por tanto, di, así ha dicho Yahweh el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones, le está hablando a la casa de Israel, y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño templo en las tierras a donde lleguen. Mire la misericordia de Dios tan tremenda. Di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de la tierra en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Y volverán allí y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis decretos y los cumplan y los practiquen y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim. Entonces mire que aquí está hablando le está haciendo la promesa. Entonces, ¿qué sucedió? Mire lo hermoso que Dios hizo. ¿Sí? Dios, a través de lo que la casa de Israel hizo como malo, estaba el propósito de Dios de cumplirle la promesa a Abraham y de cumplirle la promesa a José o a Efraín. Y era que a través de la simiente de Abraham iban a ser multitud de naciones. Entonces, ¿qué es la casa de Israel? ¿Qué es la casa de Israel? Es el pueblo, las 10 tribus de Israel, esparcidas por todos los 4 ángulos de la tierra y asimiladas en todas las naciones. Y en este momento no sabemos cuánta mezcla de esas tribus hay en todo el mundo. Y ese fue el mecanismo que Dios utilizó para que la casa de Israel se mezclara con todas las naciones del mundo y se viniera a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, que a través de su simiente, ¿sí?, vendrían a ser multitud de naciones, o él vendría a ser multitud de naciones. Amén. Yo quiero volver a leer el 16. Mire que el versículo 16 es hermoso. Dice, por tanto, di, así ha dicho Yahweh el Adón, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por toda la tierra, con todo eso les seré por un pequeño templo en las tierras a donde lleguen. ¿Y si no ha sido un pequeño templo? Sí. Por eso es que usted ve una denominación cristiana en la esquina, por eso es que usted ve una denominación cristiana en la otra cuadra, luego ve otra denominación más arriba, luego la ve en 5 barrios más allá, luego ve otra en la comuna tal, porque Dios ha tenido misericordia. Y a todas las partes donde ha llegado la casa de Israel, o las ovejas perdidas de la casa de Israel, allí Dios ha tenido misericordia y los ha escuchado. Por eso es que en la iglesia aquí dicen que tienen comunión con Dios, en la de más arriba tienen también comunión con Dios, en la de más allá se manifiesta el Espíritu Santo, porque había una promesa de misericordia. Entonces, ¿qué le quiero decir yo a usted? Que la verdadera identidad del pueblo de Dios, o de los que hemos escuchado la voz de Jesús, es la casa de Israel o la casa de Efraín. Esa es la verdadera identidad del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es un efraínita? ¿Qué es un efraínita o un disperso? ¿Sí? Vive como gentil en el mundo, cree que es gentil, pero la realidad es que es casa de Israel o es simiente de Abraham. Amén. Esa es la casa de Israel entre las naciones. Ahorita vamos a Oseas 1:2.
razón. Dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio tendré compasión de la tribu de Judá. ¿Sí ve que ahí está la división de las dos casas? La diferencia de las dos casas. Dice, y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar. Mire que es la misma promesa de Abraham, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos de Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirá en su país, porque grande será el día de Jezreel. ¿Y usted sabe qué quiere decir Jezreel? Quiere decir el día de la cosecha de Dios. Entonces, vuelve y se le hace la promesa, pero la promesa está viniendo a través de la casa de Israel. O sea, Dios los está desechando como pueblo, les está diciendo, ustedes ya no son mi pueblo ni yo soy su Dios, pero yo les prometo que aquí mismo en el monte de Jezreel, donde ustedes se les dijo no son mi pueblo, a ustedes se les llamará pueblo mío. Por eso era que Jesús hablaba de una cosecha. ¿Sí se acuerdan? Ya la cosecha está lista, le decía a sus discípulos. Es hora de la siega. ¿A quiénes iban a cosechar? A la casa de Israel. Con esto no estoy diciendo, escuche lo que yo le voy a decir bien, que los gentiles no puedan llegar a ser pueblo de Dios. Los gentiles pueden llegar a ser pueblo de Dios, ¿sí? Pero los gentiles no se hacen pueblo de Dios para hacer, como se dice vulgarmente, su rancho aparte, sino que los gentiles vienen a ser pueblo de Dios por misericordia y para acogerse al pacto de Dios. Así como hicieron los egipcios cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que muchos egipcios dijeron, bueno, nosotros queremos ser parte de su pueblo, nosotros queremos tener el Dios que ustedes tienen. Entonces Moisés le preguntó a Dios y le dijo, bueno Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer con todos estos gentiles? Y Dios les dijo, no, acéptelos, pero una misma Torá será para ellos. ¿Qué quería decir es ellos? Sí, ellos pueden ser pueblo de Dios, pero tienen que empezar a guardar mandamientos, tienen que circuncidarse, tienen que hacer todo lo que ustedes hacen para poder ser pueblo de Dios. Así es que el gentil entra a ser parte del pueblo de Dios. Cuando empieza a reconocer que ya no es más gentil, sino que ahora es pueblo escogido, pueblo apartado a través de nuestro Señor Jesucristo. Así entra a ser parte de la casa de Israel o de la casa de Efraín. Amén. Mire lo tremendo que dice aquí. Vamos a Mateo 15, 24. Leamos desde el 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le insistían diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces mire que por quién venía Jesús. Él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y mire que aquí hay un misterio tremendo. ¿Sí? Y ese misterio tremendo que había, porque recuerde que la casa de Israel o la casa de Efraín no podía volver a ser pueblo de Dios porque Dios le dio carta de divorcio. ¿Sí se acuerdan que los dije? Pero Dios les dijo, no, yo por amor quiero que la casa de Israel vuelva a ser pueblo de Dios. Amén. ¿Y quién descubrió ese misterio? Ese misterio lo descubrió el apóstol Pablo. Vaya a Romanos 7, un momentico. Mire lo que dice Pablo. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá. O sea que esto es para los que conocían la Torá. Que la ley del pecado se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque así también la mujer casada está sujeta por la Torá al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley acerca de su marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, ella es libre de esa ley, de tal manera que si ya después se uniera a otro marido, no será adúltera. Tremendo. ¿Usted sabe a qué vino Jesús? ¿Sí? Jesús es Dios hecho carne. Jesús era el esposo. Él era el esposo de Israel. Entonces cuando Dios viene a la tierra y se hace el sacrificio, Él cumple dos funciones. Hace la función de ese recurso que no tenía la casa de Israel para volver a ser pueblo de Dios, pero también muere para librar a la casa de Israel o a la casa de Efraín del adulterio, porque muerto el esposo, muerto el pecado y el adulterio. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces cuando Jesús resucita nuevamente, Jesús está listo como otro esposo, porque volvió a resucitar de los muertos, para volverse a casar con la esposa. O sea que la muerte de Jesús es la muerte del esposo por su esposa para poder libertarla del adulterio. O sea que es una historia de amor tremenda, porque el esposo muere para libertar a la esposa del adulterio y volverse a casar con ella. O sea que si usted no hace parte del pueblo de Dios, o sea, si usted no hace parte de la casa de Efraín o de la casa de Israel, usted está fuera de pacto. Y usted no puede decir que Jesús murió por usted. Si usted no acepta lo que Dios siempre le ha querido dar a Israel. Si usted no acepta entrar al pacto, si usted dice, no, es que simplemente yo soy un gentil. Y yo vivo como gentil y allá los judíos, allá los israelitas, no, señor. Porque es que todos entramos a ser de un mismo pacto. Del pacto que Dios hizo con Israel desde el principio. Pero el recurso que Dios encontró para volver a traer a la casa de Israel era venir a morir, porque muerto el esposo, muerto el adulterio, muerta la ley del adulterio. Entonces encontramos al esposo cumpliendo varias funciones. Él cumple el papel de ese sacrificio o de ese recurso que no había en la Torá, para que la casa de Israel volviera al pacto, pero también muere para librarla del adulterio espiritual. Por eso es que a través de Jesús o a través de Yeshua, usted y yo volvemos a ser la casa de Israel o la casa de Efraín. ¿Sí? Entonces miren el papel tan importante del Mesías. Por eso el Mesías decía, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay algo bien interesante, y es que Dios, el Señor, no les llamaba ovejas sino a la casa de Israel, a los israelitas. Por eso Él en Juan 10, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que esos que no escuchan la voz de Jesús, esos no son casa de Israel. ¿Sí? Cuando tú escuchas la voz de Jesús,
en tu corazón que te está llamando, es que por allá en tu simiente tienes algo de Abraham. Porque a Abraham se le hizo la promesa que a través de la simiente de él vendrían multitud de naciones. Entonces mire lo que Dios hizo tan tremendo. Dios movió todo para que esas 10 tribus se asimilaran entre las naciones y el poder tener misericordia de mucha gente. De no hacerlo exclusivo solamente de una sola raza o de un solo pueblo, sino extender la misericordia a todo el mundo. Eso fue lo que Dios hizo. Tremendo. Jeremías 23. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores de mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de tus obras, dice Yahweh. Y mire lo hermoso que dice el 3. Dice, y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. He aquí que vienen días en que yo levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. Entonces mire lo que Dios está diciendo. O sea, ahí está hablando Jesús y está diciendo, yo mismo voy a traer mis ovejas de todas las partes donde las he esparcido. Por eso es que Él viene y se hace carne. Y por eso es que a través de Jesús entramos al pacto. Mire qué tremendo, ¿no? Pero era una identidad que nosotros teníamos escondida. Era una identidad que nosotros no la sabíamos. Pero como estamos en los últimos tiempos, entonces Dios necesita que su pueblo tenga identidad. Y por eso es que apenas en estos últimos tiempos se está revelando la verdadera identidad del pueblo de Dios. Y la verdadera identidad del pueblo de Dios es que es casa de Israel. Y que necesita volver al pacto. Y que la teología del reemplazo es una falsedad. ¿Usted sabe cuál es la teología del reemplazo? Donde dice que Dios viene por un Israel espiritual. Entonces la iglesia, ¿qué dice? Nosotros somos el Israel espiritual. Reemplazando a Israel en todos sus pactos. Reemplazando a Israel en todas las promesas que Dios le hizo. ¿Sabe una cosa? Si usted lee el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, todas las promesas que Dios hizo a través de los profetas son para Israel. Entonces, si nosotros decimos que Israel ya no, y que ahora es la iglesia, ¿sí? O que ahora es un pueblo solamente gentil que tiene sus propios mandamientos y que ya no tiene que guardar Torah, entonces quiere decir que todo lo que hablaron los profetas es mentira. Y yo no creo que sea mentira. Porque en Efesios 2:20 la palabra de Dios dice claramente que nuestra fe debe estar fundamentada en los profetas y en los apóstoles. ¿En cuáles profetas? No en los profetas de hoy en día, sino en los profetas del Antiguo Testamento. Y si lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento era que las promesas eran para la casa de Israel, entonces o somos casa de Israel o nos vamos a perder. Porque la promesa era para Israel. Amén. Amén. Vamos a Juan 11:50.
11:49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, quien era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no tienen idea de lo que podría pasar aquí, ni entienden que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda nuestra nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que en su investidura, como era el sumo sacerdote aquel año, le fue dado profetizar que Jesús había de morir por la nación. Y escuche lo que dice Juan. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos y en el exilio. Tremendo, ¿no? O sea que mire que aquí está confirmando que Jesús iba a morir era por la dispersión, por las 10 tribus de Israel. Amén. ¿Qué le quiero dejar yo claro hoy? O sea, yo no estoy diciendo, porque esta es una confusión que hay. Tanto la casa de Israel, bueno, la casa de Israel ya está abriendo los ojos, porque muchos ya hemos entendido el mensaje que Dios quiere entregarnos en estos últimos tiempos. Pero así como la casa de Israel estuvo ciega entre las naciones, asimismo la casa de Judá también tiene ceguera. Pero ellos en algún momento Dios les va a abrir los ojos. Los que están en este momento en Jerusalén son la casa de Judá. Pero ellos practican el judaísmo. Pero el judaísmo no es la Torá. Esa es otra mentira que nos han vendido. El judaísmo no es la Torá. El judaísmo es una religión falsa. Porque es que el judaísmo ya es una mezcla entre la Cábala, entre el Zohar y entre el Talmud con la palabra de Dios. Entonces son enseñanzas de hombres. Por eso es que tanto la casa de Israel como la casa de Judá deben entrar en un proceso de restauración. Amén. Vamos a Oseas 7:8, ya vamos terminando. Son versículos que yo les voy a leer. Miren lo que dice Oseas 7:8, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue como torta que no ha sido volteada. Devoran extraños su fuerza y él no lo supo, y a un pelo gris le han cubierto y él no lo supo. Sí, mire que dice que Efraín se está mezclado con los demás pueblos. Oseas 8:10. Dice, aunque se alquilaron entre las naciones, ¿quién? La casa de Israel. Ahora los juntaré y serán angustiados dentro de poco tiempo, por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín sus altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi Torá, y como de extraño fueron tenidas. Tremendo. Jeremías 16. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Yahweh acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar de sus madres que las den en luz y de los padres que las engendren en esta tierra. Bueno, dice Jeremías 16. Veamos desde el 11, pasemos al versículo 11. Dice, entonces les dirás, ¿por qué tus padres me dejaron? Dice Yahweh, y anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi Torá. Y ustedes han hecho peor que sus padres, porque he aquí que ustedes caminan cada uno tras la obstinación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto yo los arrojaré de esta tierra, una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido, y allá servirán a dioses ajenos de día y de noche, porque no les mostraré clemencia. No obstante, aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su propia tierra, la cual di a sus padres.
he aquí que yo envío a muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán por todo monte, por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Mire que viene un segundo éxodo. ¿Cuándo vino el primer éxodo? Cuando sacó Dios a los hijos de Israel de Egipto. Viene un segundo éxodo donde Dios nos va a sacar de entre todas las naciones y nos va a dar una verdadera identidad. ¿Sí? Y nos va a enseñar y nos está enseñando de que debemos guardar mandamientos, de que debemos guardar las fiestas, de que debemos guardar el Shabbat, de que debemos volver al pacto. Tremendo, ¿no? Y mire aquí el 16, dice, aquí que yo envío a muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. Por eso era que Jesús les decía a los apóstoles, Él les decía, ahora ya ustedes no serán más pescadores, sino que serán pescadores de hombres. Estaba profetizado. Amén. Jeremías 30. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, así habló Yahweh, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un rollo todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré de la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Sí ve que todas las promesas son para Israel? Jeremías 31, 36. Perdón, 35. Dice, así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día, los decretos de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que agita el mar y braman sus ondas. Yahweh Sebaot es su nombre. Si faltaran estos decretos delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí perpetuamente. Así ha dicho Yahweh, si los cielos arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. Tremendo, mire lo que Dios está diciendo. Él está diciendo, la única forma en que yo puedo desechar a Israel como pueblo es que falten las leyes que hay en los cielos. Y pone unas condiciones imposibles, dándonos a entender de que jamás la intención de Dios ha sido de que Israel deje de ser su pueblo. ¿Sí? Por eso la teología del reemplazo es falsa. La teología del reemplazo es que la iglesia dice que va a reemplazar a Israel en todos los pactos y en todas las promesas que hay. Amén. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré, dice en esta versión, la restauración del pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como ¿con quién es el pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo no veo a la iglesia por ningún lado. ¿Sí? Aunque la verdadera identidad de la iglesia es la casa de Israel, como ya se los expliqué. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces mire lo tremendo, que no fue que el pacto falló, el que falló fue el pueblo. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a Elohim, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en esta promesa? Está hablando del Espíritu Santo. Él está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que en este nuevo pacto iba a venir y iba a escribir
la ley en nuestro corazón, o la Torá en nuestros corazones. ¿Usted sabía que el día de Pentecostés o el día de Shavuot fue el día en que Dios le entregó al pueblo de Israel la Torá? Por eso en ese mismo día viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está cumpliendo la promesa que Dios hizo en Jeremías 31:31, que a su pueblo, con los que está haciendo el nuevo pacto, vendría a escribirles la Torá en el corazón. Y cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, realmente lo que Dios está haciendo es escribir su Torá en nuestros corazones. Entonces, si usted me dice a mí que recibió el Espíritu Santo y eso no le da anhelo a usted de guardar la Torá ni de guardar los mandamientos, no sé qué Espíritu Santo fue el que recibiste. Porque el Espíritu Santo que está prometido en la palabra de Dios viene para que cuando Él llene tu corazón, tú te vuelvas a Dios. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos que yo te he dado no son míos, sino del Padre que me envió. Dice en Juan 14. Amén. Y ya para terminar, vamos a Ezequiel 37. Ezequiel 37, 15. Bueno, leamos desde el 12. Este es el famoso valle de los huesos secos. Yo creo que todo el mundo lo recuerda. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los haré reposar sobre su tierra y sabrán que yo Yahweh hablé y lo hice, dice Yahweh. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será a todos ellos. Amén. Entonces mire que ahí está la promesa. La promesa es para Israel. Dice, los voy a coger en un solo palo, para que vuelvan a ser 12 tribus. No una sola tribu, sino 12 tribus. Pero los voy a recoger de entre ¿dónde? De entre las naciones. Entonces mire que la verdadera identidad de la iglesia es la casa de Israel. Si usted no es casa de Israel y si usted no tiene la disposición de entrar al pacto a través de Jesús, donde no es solo gracia, sino que tienes que guardar mandamientos, entonces no eres pueblo de Dios. Amén. Entonces eso era lo que yo les quería enseñar hoy, y quería cerrar con algo que dice en la palabra de Dios. Lo dice en Deuteronomio 4 y lo dice en Apocalipsis 22, que el que le añada o le quite a la palabra de Dios, vendrán todas las plagas que están en la Biblia. Entonces si nosotros le quitamos o le agregamos a lo que está escrito allí, posiblemente estamos acarreando una maldición. Durante muchos años
nos recortaron la palabra, pero yo espero aportar a que a partir de hoy usted pueda coger su Biblia y pueda entenderla de la manera que Dios quiere que la entienda. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Señor, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas, Señor, para honrar tu nombre, para santificar tu presencia, para hacer tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Yeshua que esta palabra, Señor, que hoy yo hablé, se quede sembrada en sus corazones, Señor. Sea de edificación para ellos. Padre, guárdalos y bendícelos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.